Bienvenidos mis hermanos a Palabra de Vida. Damos gloria a nuestro Dios. Estamos estudiando un tema muy importante por todas las situaciones que se dan actualmente. Tenemos una guerra espiritual muy fuerte. ¿Sí? Estamos viendo situaciones bien difíciles. Tenemos que marcar nuestro territorio. Tenemos que poner señales bien poderosas que el enemigo pueda ver y que no pueda tener acceso a nuestro lugar, a nuestra casa. Esto es muy, pero muy importante. Así que vamos a seguir con la tercera parte, mis hermanos, y darle gloria al Señor por todo lo que nos está permitiendo. Padre, te bendecimos. Gracias por tu sabiduría. Gracias por tu inteligencia espiritual. Bendito seas tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Prepara tu Biblia, por favor. Yo creo que esto es bien importante, tener la Biblia y poderla consultar. Ir paso a paso con la palabra de Dios. Muy bien. Existen, mis hermanos, varias formas de marcar la tierra. Creo que esto es muy importante que lo podamos ver. ¿Sí? Entonces, vamos a prepararnos en ese sentido. Cuando vemos a los animales, escuche bien, aún animales salvajes, animales también, que están alrededor nuestro, marcan su territorio. Todo animal marca su territorio. Entonces, si los animales marcan su territorio, también lo hacen los brujos y los satanistas. Ellos también marcan el territorio donde están operando. ¿Con qué forma? ¿Qué es lo que hacen ellos? Con entierros, con sacrificios humanos y de animales. Ellos establecen altares y lugares sagrados para establecer un control y dominio del área. Escuche, esto es así. Cuando tú te metes en un territorio marcado por ellos, te constituyes un enemigo contra ellos. Y tienes que saber pelear. Tienes que saber pelear con autoridad en el nombre de Jesús. Tienes que estar revestido de santidad. Escucha, el poder del reino será sobre ti. Veamos también otros que marcan su territorio. Los mareros marcan su territorio con el grafite, usando enclavamientos, entregando el dominio de la tierra al demonio invocado para su protección. Ellos están buscando constantemente protecciones. La palabra de Dios nos enseña que Jacob, Samuel, escuche, Jeremías, Isaías y Job marcaron su territorio. Y lo podemos ver a través de la Escritura. Ellos establecieron señales y decretando sobre las rocas la palabra de Dios. ¿Una roca? Escucha, cuando tú lees en la Biblia dice que la roca es Cristo. Jacob lo hizo también, estaba en Peniel y derramó aceite sobre aquella roca y declaró que ese lugar era casa de Dios y puerta del cielo. Escucha, establecieron también en sus fronteras monumentos al Señor. Y qué importante es comenzar a ver todos esos detalles y esos principios utilizados. La Escritura nos está hablando y nos lo dice, escucha bien, sistemáticamente. Y necesitamos comprender esto. Ahora bien, tenemos que establecer el vallado espiritual. Mira, tenemos que establecer ese vallado con ángeles. Es un vallado espiritual poderoso. Entonces, llegas tú a un lugar y tienes que establecer
tu vallado espiritual. Te trasladas de casa. El Señor te permite comprar una casa en otra región. Tienes que comenzar a pedirle a Dios discernimiento de lo que se mueve. ¿Qué atmósfera espiritual existe allí? Y tenés que establecer ese vallado que es muy importante para tu casa. Leamos lo que dice Job, capítulo 1, verso 10. ¿No lo tienes tú a cubierto de todo mal por todas partes? ¿Quién está hablando aquí? Aquí está hablando el enemigo. Así a él como a su casa y a toda su hacienda. Escucha lo que está diciendo aquí el enemigo de nuestra vida, Satanás, el diablo mismo. Y le está diciendo a Job, ¿no lo tienes tú a cubierto de todo mal por todas partes? Así a él como a su casa y a toda su hacienda. Cubierto él, su esposa, sus hijos y todo lo que le pertenece. ¿No has echado la bendición sobre todas las obras de sus manos, con lo que se han multiplicado sus bienes en la tierra? Bueno, para que viniese todo esto y el enemigo lo dijera, escucha bien, es porque Job había hecho algo antes. ¿Ya viste a Job, mi siervo? Justo, recto, temeroso de Dios, no participa en el mal. El enemigo no tenía nada en Job. No tenía nada en Job. Estaba adorando totalmente al Señor. Yo quiero que entendamos. Necesitamos tener esa actitud de Job. Un hombre temeroso de Dios, justo, recto, cumplidor de la ley de Dios. El enemigo no puede llegar. Está cubierto por todos lados. Simple, ¿verdad? Pero esto no viene por casualidad. No viene simplemente porque tú llegas a la iglesia. Perdóname. Viene cuando tienes una relación fuerte y poderosa como la que tenía Job con Dios. Eso es lo que nos cubre. Job 1:10. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Muy bien. Creo que aquí hay una enseñanza muy poderosa para poder ir en contra del enemigo. Buscar a Dios, vivir en santidad, ser temeroso de Dios, apartado del mal. Entonces el enemigo no podrá llegar a los tuyos. Tú los estás cubriendo. ¿Quién da la cobertura realmente sobre tu iglesia? Eres tú, como esposo, como padre. No viene esa cobertura de otros. El pastor, el líder, tiene que enseñar eso para que el pueblo esté protegido por sí mismo. Salmo 37, 28. Porque el Señor ama la justicia. Si tú estás haciendo justicia, Él te ama. Ese es un hecho. Y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Bueno, esto es lo que nos está diciendo aquí el Señor. ¿Tienes tu Biblia? Vamos a Salmo 37, 29 al 31. Escucha lo que dice la Escritura. Los justos poseerán la tierra.
los justos, y para siempre morarán en ella. La boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. La ley de su Dios está en su corazón y no vacilan sus pasos. Su fe es poderosa, creyendo que se cumplirá lo que dice la palabra. Y ahora te diré algo. ¿Quiénes son los justos? El justo es aquel que guarda leyes divinas. ¿Lo estamos viendo? El justo es el que guarda leyes divinas. Bien, comencemos a ver algunas características importantes. Características espirituales necesarias para levantar un vallado. Un vallado poderoso. Un vallado que no puede penetrar el ladrón. Cuando una persona toma lo que no es suyo, pronto otro le va a robar a él. Y aún más. Tenemos que tener cuidado de eso. Por eso honrar a Dios es tan importante para tu vida y para tus hijos. Si honras a Dios con todo tu corazón, Dios te honra a ti. Escucha, Dios te honra a ti. No hay otra forma. Primero, integridad. La integridad habla de ser perfecto, ser íntegro en todo. No tomar ventaja de nada. Ser justo, ¿verdad? Si haces un negocio, claro está, tienes un trabajo que hacer y tienes que ganar un porcentaje. Ser justo. 2, rectitud. Hacer las cosas conforme Dios dice. Caminar por la senda de rectitud de Dios. 3, temor de Dios. El temor de Dios va a hacer grandes cosas en ti. Eso te va a detener a hacer el mal. No es un temor que viene daño sobre ti. No. Es poder ver la santidad de Dios. Y cuando vemos la santidad de Dios, es cuando nosotros entramos en el temor de Dios. Quiero ser igual a Dios. Quiero ser igual a Jesús. Escucha, todo lo que hizo nuestro Señor en la tierra, cuando se encarnó, lo hizo en rectitud, en adoración. Lo hizo glorificando al Padre. Ahora, Dios nos ha dotado de su Espíritu. Y eso nos da capacidad para poder actuar como actuó Jesús en la tierra. Tenemos que reflejar la gloria del Hijo de Dios. Esa es una demanda. ¿Eres luz o eres oscuridad? 4. Tienes que ser apartado del mal. Job 1:8. Tienes que ser apartado del mal. Bueno, entonces, la gloria que viene a nuestros días, a nuestra vida, a nuestra casa, no es gratis. No es porque llegues simplemente a la iglesia y comiences a levantar las manos, comiences a cantar y sigas con tu vida igual. Tiene que haber una transformación. Así el enemigo no puede llegar a ti, nunca. Escucha, el vallado protege contra toda conspiración de muerte, contra todo robo, enfermedad, pobreza, hechicería, brujerías. De todo eso el Señor nos va a guardar. Claro está que a veces Dios permite algo para ver cómo está tu fe. Entonces,
Cuando se habla de integridad, se está hablando de completo. Querido, es un hombre recto, con integridad. Es un hombre que actúa con derecho, con justicia. Es razonable, ¿sí? Recto. Escuchen, la demanda de Dios es fuerte, pero el poder de Dios sobre nuestra vida es sublime. Somos preservados para algo importante. Aquellos que han sido llamados, aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, son preservados. En el Salmo 37, 28, Salmo 37, 28. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. No abandona a sus santos. Cuando nuestro Dios hace una promesa, Él la cumple. Ellos son preservados para siempre. Bueno, ellos son preservados. ¿Tienes una idea de esto? Naces, creces, escucha, te reproduces y mueres. Y piensa que el hombre ahí terminó todo. Eres preservado para siempre. Pero la descendencia de los impíos será exterminada. Bueno, es triste eso. Es triste. Entonces, preservados, ¿qué podemos entender con esto? Estamos alrededor, nos han cercado. Alrededor. Nos guarda, nos protege, nos cuida. Hay un centinela a nuestro favor. Custodiar. Escucha. Constantemente el que está siendo preservado, está siendo protegido, está siendo vigilado constantemente. Dios nos está llamando a algo grande. Ahora bien, hemos visto 4 características que son bien importantes. Se resume en una sola palabra. Justicia. Todo esto se resume en una sola palabra. Justicia. Ahora bien, justicia es hacer conforme a los preceptos de Dios. Es hacer lo correcto en todo. Mira bien este concepto. Justicia es hacer conforme a los preceptos de Dios. Muy bien. 2. La justicia establece el reino. Esto es bien importante. La justicia establece el reino. La palabra nos dice que la justicia es muy importante, ¿sí? Porque el reino de Dios, ¿sí?, es justicia, es paz y gozo en el Espíritu. Entonces veamos las características del reino de Dios. Primero, en Él hay justicia. Segundo, hay paz. Y tercero, hay gozo en el Espíritu. Y esto nos lo dice Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es lo que es el reino de Dios. En Romanos 14 y 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres.
Muy bien. Entonces comenzamos a entender lo que nos está hablando la Escritura. ¿Quieres tú ser protegido? Bueno, tenemos que actuar en justicia, siempre. Isaías 32:17 dice: el efecto de la justicia será paz. El resultado de la justicia será tranquilidad y seguridad para siempre. Verso 18: mi pueblo habitará en una morada de paz, en habitaciones seguras y en frescos lugares de reposo. Esto es lo que me está diciendo el Señor. Muy bien. Hemos entrado a una parte tan importante de nuestra vida. Pregúntate por qué hay problemas en tu casa. ¿Por qué hay problemas en la iglesia? ¿Por qué hay problemas en una nación? ¿Por qué no estamos operando en justicia, en rectitud? El reino de los cielos se está basando en tres cosas. ¿Sí? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y nos lo dice la Escritura. Pasemos a otro aspecto importante. Estableciendo señales. Tenemos nuestra casa. ¿Qué decíamos que entre en nuestra casa? Que no decíamos que entre. Entonces tenemos que verlo. Vamos a Génesis 28:16. Génesis 28:16. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, yo no lo sabía. Job se acostó en un lugar, estaba en Peniel, y tuvo miedo y dijo: cuán imponente es este lugar, esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Bien. Verso 18. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Bueno, imagínese usted a Jacob qué hizo. Agarró la roca que tomó, ¿sí?, por la cual le había servido de cabecera. La tomó, la puso en un lugar y luego dice que vertió aceite sobre esa roca. Y luego dice en el verso 16: y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué hace aquel que está en autoridad? Estableció esa señal y declaró que ese lugar era casa de Dios y puerta del cielo. Y aún se atrevió con autoridad a cambiarle el nombre de aquel lugar. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Verso 20. Entonces hizo Jacob un voto diciendo: si Dios está conmigo, escucha, dice, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me des te daré el diezmo. Estableció una señal. Importante. Examinemos el pasaje de lo que hizo Jacob. Esto es bien importante, mis hermanos. Siempre que voy a una casa, siempre pregunto:
¿Ya establecieron una señal aquí en casa? Mucha gente dice, no, ¿y qué es esto? Tengo que comenzarles a explicar. Y luego que lo hemos hecho, luego que hemos limpiado esa casa, el ambiente de ese lugar cambia totalmente. Tenemos una guerra espiritual. Y le diré algo, no se habla de esto. Y por eso tenemos tantos problemas. Muchos problemas. Los hechiceros, los brujos, el enemigo está marcándolo todo. Y nosotros tenemos que retomar esta tierra y entregársela al Señor porque es suya. Él la tomará en el momento de su venida. Número 1, ¿qué hizo Jacob? Declaró que esta tierra es casa de Dios. Hay una afirmación ahí. 2, esta tierra es la puerta del cielo. Y Señor, mi casa es puerta del cielo. 3, tomó una roca y la puso por señal. Le puso aceite, dice, ¿verdad? Y 4, derramó aceite encima de la roca. 5, le cambió nombre a aquella tierra. Y 6, Jacob hizo pacto con Dios. Esto es bien importante. Escucha bien. Cuando una persona va y visita un centro de hechicería, está haciendo un pacto con el espíritu, con el demonio que la hechicera maneja. Y esto le da derecho legal al hechicero, hechicera y al espíritu para afectar tu casa. Abriste una puerta. Y eso es terrible. Luego hay que arreglar y romper ese pacto. Destruirlo para que no tenga más acceso a tu casa, a tu vida, a tu linaje. Génesis 35:1. Entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí. Ahora le dijo, sube a Betel. ¿A dónde? En aquel lugar donde puso la señal. ¿Me está comprendiendo usted? Entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí. Ya hay un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Anda y levanta un altar a Dios. Un altar de adoración. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Escucha, tu casa es un lugar precioso en Dios. Tienes que tener un altar de adoración. Cuando llamas a tus hijos, a tu esposa, ahí tiene enfrente de esa casa un sacerdote. El Señor dice desde Éxodo 19 hasta Apocalipsis, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Si hay un altar, hay un sacerdote ministrando. Si no hay altar, ahí no hay un sacerdote. ¿Cuánto tiempo utilizas tú para adorar a Dios, para leer la Escritura y exaltar el nombre del Señor y conducir tu casa por el camino de justicia, por el camino de amor? Escucha. Luego nos quejamos de que nuestros hijos se desvían. Génesis 35:14. Y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite. ¿Ven ustedes que esto es bíblico? No, hermano, es que estamos en el nuevo pacto. Eso nunca ha sido abolido. Son principios de Dios. La ley nunca fue abolida. Escucha, es la ley de Dios. Cuando tú lees el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta.
Son principios que están en la Escritura y que tenemos que seguir. La otra relación en el nuevo pacto, el pacto renovado, es una cosa muy diferente. Pero sin dejar el fundamento, porque le estoy diciendo, la primera bendición que el Padre le dio al pueblo de Israel fue su ley. Fueron sus principios, salió del Padre, salió del Hijo. Él vino y esta es mi ley. Y luego viene otra bendición, que es el nuevo pacto a través de Jesucristo. Esa bendición se pone sobre la primera bendición de la ley. Y luego vendrá el reino. Y el reino será establecido sobre estos dos fundamentos. No puedes decir tú, esto no. Mis hermanos, es la voluntad de Dios desde el principio hasta el final. Libación, ¿qué significa? Ceremonia de purificación. El Señor Jesús derramó agua y sangre sobre la tierra. Es derramar vino, agua sobre la roca. Aceite de olivo significa ungir la roca. Lo dice la Escritura. Bien, examinemos el pasaje. Uno estableció un altar en Betel. Escucha, Jacob establece un altar en Betel. 2, llamó el lugar el Betel, el altar de Dios. Mis hermanos, debemos de utilizar esto y ponerle a nuestra casa el Betel, el altar de Dios. Que esto sea tu casa un altar de Dios. 3, erigió una señal de piedra y derramó sobre ella una libación y aceite. Muy bien. Hay mucho por qué hablar. Y tenemos que seguir con esto. Pero lo importante es que hablamos y no accionamos. Y el enemigo toma ventaja. Yo te invito a que medites en esta escritura y la hagas tuya. Y comiences a aplicarla para tu casa. Y al decir tu casa me estoy refiriendo a tu linaje. Es necesario y urgente que tu casa se vuelva un altar y que esté un sacerdote de Dios ministrando ese lugar. Urgentemente. Necesitamos venir a Dios y conformarnos como hombres justos y rectos delante del Señor. Dios lo puede hacer si tú estás dispuesto, si estás listo, si entregas tu corazón a el Señor. Y entonces Él hará grandes cosas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Padre, gracias te damos porque estamos estudiando un tema muy importante. Te pido, Señor, que esa palabra penetre poderosamente en el corazón de aquellos que la están escuchando. Que sean edificados en ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Síganos por favor por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Le esperamos en la siguiente parte de este tema. Muchas bendiciones, mis hermanos.